Tiene, tiene algunos incentivos para el crédito mujer rural, para el crédito agrofácil, el crédito en condiciones ordinarias y el agrolisto, que es para el pequeño productor. El Banco de Colombia, como ustedes ven, también está participando en estas actividades. Igual, pues el monto, el valor del interés también cambia de acuerdo al efectivo anual. A esta tasa EA, que es la tasa efectiva anual, es una tasa de interés expresada de forma anualizada para facilitar la comparación y comprensión del costo real de los productos financieros durante un año. Este también es un indicador financiero de los bancos que permite apoyar los procesos de Finagro. Aquí están otros bancos también importantes que apoyan al Banco de la República en la colocación de los créditos, por ejemplo, la Cooperativa Financiera, el Banco Agrario de Colombia, igual Crezcamos, que son pues cooperativas y fundaciones, Banca Mía, El Mundo Mujer, Mi Banco, y cada uno de ellos trabaja el crédito Finagro con otro nombre. Por ejemplo, el COP Central habla de Crediagro, Crezcamos de Crediagro MIPE para las pequeñas empresas, Banca Mía, Agromía, Capital de Trabajo, y así pues cada una de esas organizaciones tiene un nombre para apoyar siempre el crédito agropecuario, y ahí al frente pues están las tasas de interés que cada uno maneja. Pues hay unos rangos dentro de los cuales pues no se pueden salir porque todo, como les digo, está eh, vigilado por el Banco de la República. Aquí tenemos algunos beneficiarios 2025 a 2026. Como ven ustedes, ahí está el valor en miles que han colocado al productor desde 2019, y también hablamos de los beneficiarios, del tipo de operaciones que han realizado, cuántos se han beneficiado en miles y cuántas operaciones también se han hecho en créditos desde 2019 a 2020 para los grandes, medianos, pequeños. Para los grandes es la línea anaranjada, que pues casi no obtienen créditos, pues no lo requieren de pronto. El mediano nos sigue con un porcentaje bajo, y el que más pide créditos
es el pequeño productor. Bueno, aquí tenemos créditos con recursos de redescuento de las líneas de Finagro. Entonces tenemos la línea del pequeño, del mediano, del gran productor, el subsidio a la tasa en millones de pesos, el mayor subsidio, como lo vemos, lo obtiene el pequeño productor y el menor el gran productor. Acordémonos que el subsidio también es un incentivo que están dando especialmente por alguna circunstancia de cambio climático, de víctimas del conflicto, también de otras circunstancias que ocurren y en donde el productor pues se ve afectado. El número de operaciones, el número de desembolso y finalmente el monto en millones de pesos que se ha prestado en estas líneas de crédito. Aquí hablamos pues que es para comentarles que a medida que aumenta el área cultivada, por ejemplo de palma, plátano, banano, frutales, ñame, según reportes del DNP en el 2024, vemos cómo ha sido el PIB en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, cómo se comporta el sector agropecuario en esos años en donde el 2013 tuvo un buen comportamiento y ha bajado en años en donde seguramente alguna circunstancia climática eh, ha ingerido en esta producción. Condiciones financieras del DTF también en el pequeño se presta una tasa de descuento del DTF menos 2.5 efectivo anual, tiene un subsidio del 7% y la tasa de interés con subsidios es hasta DTF menos 1 de efectivo anual. Esto para los pequeños. Los medianos pues aumenta al 6% el subsidio hasta el DTF que esté en ese momento y el grande pues también tiene apoyos pero tiene un 5% de subsidio. Entonces a medida que aumentan las hectáreas pues también se mejoran las condiciones. Para el total de las colocaciones durante el 2023, los productos más relevantes fueron el arroz, en donde ese cultivo y los productores requirieron 24.5% de crédito en relación con los demás cultivos. El café 13.1, le siguió la ganadería, la avicultura y actividades como el cultivo de la caña de azúcar, la palma de aceite, el plátano y la porcicultura. Entonces son como los renglones en donde las colocaciones fueron mayores durante el 2023. El valor agregado por actividad económica. Ahí tenemos la tasa de crecimiento anual del primer trimestre de 2024, en donde la ganadería, la caza, la silvicultura, la agricultura tuvieron un mayor porcentaje de valor agregado por actividad económica. Le siguió la administración pública y la defensa, las actividades artísticas, el suministro de gas y otros servicios, las actividades inmobiliarias, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. Aquí en esta gráfica vemos el valor de la colocación para... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? El valor de las colocaciones para pequeños productores 2019-2023, entonces vemos cómo va aumentando ese valor de colocaciones para pequeños productores desde 2019 hasta el 2023. Quiere decir que pues el pequeño agricultor se ha dado cuenta de los beneficios que obtiene con los créditos de Finagro. Aquí tenemos diferentes actividades productivas que son financiadas por Finagro, cómo han ido creciendo el valor del crédito que se ha colocado en ellos para la agricultura, para el aguacate, algodón, arroz, la caña de azúcar, caña panelera, el plátano. También los forestales han sido beneficiados, lo mismo que
la ganadería de carne y de leche, la porcicultura y algunas otras actividades de tipo rural. En cuanto a la clasificación productiva, tenemos algunos otros cultivos como de ciclo corto y perennes que también han sido objeto del crédito, pecuarios, apicultura, algunos servicios de apoyo como asistencia técnica y otras actividades agropecuarias. Aquí hablamos del incentivo de capitalización rural, de lo cual son objetos tanto pequeños, medianos y grandes, y que es pues un incentivo bastante importante para diferentes actividades agropecuarias, forestales. Ellos pues apoyan y abonan al saldo del crédito contraído por el beneficiario y financian algunas actividades como las que ya les decía, de los reservorios, de los drenajes, igualmente de otras actividades. El pequeño productor en Colombia se le llega a condonar el capital hasta un 40% del valor del proyecto con estos incentivos y lo mismo los medianos y grandes se condona hasta el 20% del valor del capital con estos incentivos importantes. Igualmente existen áreas de inversión beneficiadas como la adecuación de tierras. Es decir, esas actividades que les voy a leer aquí son las que considera Finagro en los incentivos de capitalización rural. A veces uno pide crédito para caña panelera, por ejemplo, pero se olvida que tiene incentivos que permiten la adecuación de tierras, igualmente para la biotecnología, plantación y sostenimiento de cultivos de tardío rendimiento, renovación de cultivos de tardío rendimiento, como en el caso del cacao, por ejemplo, suministro y manejo de agua, todo lo que son sistemas de riego. La compra de maquinaria agrícola también pues, es subsidiada por este incentivo. La infraestructura para convertir los productos tanto en transformación primaria como en secundaria y la comercialización, alguna infraestructura de la producción, por ejemplo, todos aquellos procesos que requieren maquinaria, equipos para su manejo, modernización pesquera y sistemas silvopastoriles. Todas estas actividades pues, son objeto del incentivo de capitalización rural. Aquí hablamos del Fondo Agropecuario de Garantías, la FAC. Esa FAC apoya cuando el productor, sea pequeño, mediano o grande, tenga inconvenientes, bien sea porque perdió el cultivo o la producción por inclemencias del tiempo, inundaciones, sequías excesivas, igualmente por violencia, zonas de alta complejidad, en donde hay de pronto migraciones y muchos problemas de otra índola que hacen que el agricultor baje el rendimiento y baje sus ganancias. Entonces, en este sentido, pues se apoya. Las líneas especiales de crédito también pues ya las vimos anteriormente para maquinaria, para equipo y para diferentes grupos de personas. El Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, el PRAN, que también funciona y que está de la mano con Finagro, pues para poder financiar todas aquellas actividades que el Programa Nacional de Reactivación considere. Igualmente el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, FONSA, que hace unas actividades similares a las del Fondo Agropecuario de Garantías. Entonces, todos estos incentivos y estos programas apoyan al agricultor cuando él fracasa o le va mal en sus cultivos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, yo tenía una inquietud. Pues, digamos, de toda la banca crediticia nacional, pues aquí en Colombia, ¿qué porcentaje se dedica o, digamos, está
enfocado en el sector agropecuario. Pues ahí veíamos que el Banco de la República distribuye sus recursos más o menos en un 29-30% para la parte agropecuaria. A veces el Finagro gasta el 90% del crédito, otras veces sobra dinero en la colocación. Entonces, alrededor de un 30% para todas las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, todo lo que beneficia al pequeño, y el pequeño es el que más dinero necesita para su producción, y los bancos hacen la mayor colocación en los pequeños productores, seguido del mediano y del gran productor. ¿Otra pregunta? Bueno, ahora vamos con la segunda parte de esta pequeña charla, que es el financiamiento de agronegocios a nivel internacional. Creo que la última actividad relacionada con el financiamiento nos habla un poco de que con el proyecto que venimos trabajando debemos buscarle un ente financiero, de acuerdo pues al tipo de actividad que estemos planteando en el proyecto, para mirar cómo ese organismo puede ayudar a desarrollar nuestro proyecto, puede hacer aportes, bien sea en efectivo o bien sea con asistencia técnica, con apoyo de alguna naturaleza para el proyecto, que casi siempre pues es en asocio con la comunidad, y los beneficiarios casi siempre van a ser la comunidad. Entonces, aquí pues les traigo algunos ejemplos de financiamiento de agronegocios a nivel internacional, y ustedes pues buscan por su parte otros. Creo que se debe hacer una carta en español y en inglés solicitando el monto el apoyo requerido a esa institución del orden internacional para lo que nosotros necesitemos en el proyecto. Por ejemplo, este de Oico Credited es una entidad que generalmente trabaja con el desarrollo sostenible, y su sede es en Ámsterdam, Holanda. También está presente en México, Centroamérica y el Caribe, en San José, Costa Rica, y facilitan créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, a las intermediarias que son de tipo microfinanciero, y a las asociaciones y cooperativas. Otra entidad muy importante a nivel internacional y que puede trabajar con las comunidades es el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que también trabaja pues con las gobernaciones, alcaldías y comunidades, y impulsa pues muchos agronegocios y actividades agrícolas en América Latina y el Caribe. Otra fundación, que es el desarrollo financiero del grupo DON, que pretende también ayudar a los pequeños países, a los pequeños productores, con su sede en Ámsterdam. También pues en América Latina, África y Asia y Estados Unidos tienen oficinas en países, como ustedes ven, países subdesarrollados, Kenia y otros países, Guatemala, que requieren el mayor apoyo. Otros organismos internacionales está el Grupo Consultivo, el Grupo Consultivo CGIAR, que es pues el desarrollo de la agricultura a nivel internacional, y financia las actividades con aportes públicos y privados. Tiene 16 centros que trabajan en más de 100 países para reducir el hambre y la pobreza, y ellos ayudan mucho a la seguridad alimentaria y a investigaciones y proyectos que tengan que ver con este tipo de programas que ellos manejan. Igualmente, la investigación en agricultura, el Foro Global para la Investigación, que ayuda a la seguridad alimentaria, la conservación y administración de la biodiversidad.
el Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura ICA, que si bien ya en Colombia pues no funciona mucho, pero se encuentra en otros países como en Canadá y algunos países de América Latina y el Caribe. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA está en Costa Rica también y ayuda bastante en agricultura y en algunos centros regionales y de cooperación. Otros son, por ejemplo, la IFAD, que es un instituto que trabaja la parte de investigaciones también y fue creado en 1977 y sigue vigente. El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, el Instituto Forestal y UFRO, que trabaja generalmente todo lo que se refiere al bosque. Entonces hay cooperación internacional en actividades como silvicultura, investigación, productos del bosque. Tiene muchas unidades especializadas y divisiones técnicas que apoyan al productor. La Organización de Desarrollo para la Agricultura, la OECD, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que también trabaja bastante lo que es la agricultura y la alimentación. Yo les traigo algunos ejemplos, obviamente que habrá otros que ustedes puedan investigar y que se adapten mejor a las condiciones de su proyecto. Entonces, ahora sí, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Yo quería saber un poco de pronto dónde puede uno acceder como para conocer requisitos eh, para créditos, por ejemplo, en cada entidad, porque a veces pues uno como que no ve mucho así como de pronto términos de referencia, pues, o requisitos como para uno realmente saber si fácilmente puede clasificar o no. Claro que sí, hay organismos estos que les acabo de comentar. Entonces entras a la página web y muchos de ellos, como la FAO, como el PNUD y otras organizaciones de tipo internacional, el FOMIN, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen en su página web algunos formatos que pueden utilizarse para solicitar las ayudas. De hecho, también las gobernaciones a través de las secretarías de planeación y el DNP, que es el Departamento Nacional pues el Departamento Nacional que tiene los datos digamos, el banco de proyectos, también orienta respecto a ese tipo de solicitud, entonces ellos tienen algunos formatos para poder trabajar y hacer las solicitudes necesarias como aporte a los proyectos. ¿Hay alguna otra inquietud? Profe, ¿sí me escucha? Sí, señor. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Diego Narváez. Sí, Diego. Profe, quería comentarle respecto a lo que usted acaba de decir. Acá en Colombia, pues los fondos que, digamos que más las personas o los aprendices del SENA son Sí. los que favorecen a este tipo de, digamos, de proyectos, es el Fondo Emprender. Igualmente las universidades también lo tienen. Por ejemplo, la UNAD, la Universidad de Nariño, en la zona que estoy, y normalmente depende pues del proyecto, al monto también que lo vayan a asignar. Normalmente van hasta 150, 180 millones de pesos, si es individual. Si es colectivo puede llegar hasta 500, dependiendo pues de la cantidad también de personas. Entonces esa es una forma también que podemos nosotros entrar a participar. Obviamente pues esto es digamos como se puede decir como un concurso. Entonces uno envía el proyecto, tiene que pasar filtros, lo que les llaman el pitch. Y una vez que se vayan pasando poco a poco los filtros, llega un momento que ya pasa la convocatoria y le van desenvolviendo, digamos, o le van haciendo la transferencia del dinero.
Sí, correcto, es importante pues tener el proyecto bien formulado, que es lo que hemos hecho a través de todas estas actividades. En primer lugar, hacer una reunión con la comunidad, definir cuáles son sus necesidades, no solamente con ellos, sino también tener la correlación con los planes departamentales y nacionales, y una vez identificada la idea de proyecto y que la comunidad esté de acuerdo, entonces ya uno entra a trabajar con la Secretaría de Planeación de cada una de las gobernaciones y, y una vez tenga estructurado el proyecto y formulado, pues ya podemos saber qué es lo que más necesitamos de otras entidades internacionales. Entonces, en ese caso, pues hay muchas entidades internacionales que permiten ayudar a las zonas rurales especialmente. Entonces hay que mirar cuáles de ellas nos sirven y entrar a su página, mirar qué requieren. Igualmente la convocatoria, como tú dices, Diego, es muy importante porque a veces uno se acoge a convocatorias nacionales que indican a qué tipo de comunidad va, hasta cuánto se puede financiar esa actividad y empieza uno a mirar cuáles pueden ser los aportantes de la comunidad, aportantes regionales, fundaciones, y es cuando uno también mira cuáles aportantes internacionales nos pueden servir para ese tipo de propósito y para que el proyecto pues tenga un éxito total en su desarrollo. Una pregunta, o sea que Sí. para la actividad que viene tenemos que buscar algún, digamos, como la forma de obtener ese recurso, ya sea internacional o también nacional. Correcto, o sea, la actividad consiste en mirar qué tipo de financiamiento, tanto nacional como internacional, requerimos y aprender a hacer como el resumen ejecutivo del proyecto en donde vamos a contar cuáles son los objetivos del proyecto, pero bueno, eso es ya para la actividad número 5, la final. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, describir un poco el proyecto, luego cuál es el objetivo, cuáles son los beneficiarios, en qué lapso lo vamos a desarrollar, cuánto necesitamos y cómo en una tablita vamos a mostrar cuáles son los aportes que requerimos de todas las entidades que van a participar y especialmente ubicar una entidad financiera internacional que nos pueda apoyar con ese tipo de proyecto. Y ahí le vamos a pedir a través de la carta de solicitud a ellos el aporte, si es en efectivo, tantos dólares, o si es también en asistencia técnica, o si necesitamos una máquina especial, pues depende del proyecto, también se consigue el aportante. Ese es el quinto, porque la tarea número 4 consiste en hacer un análisis de los factores ambientales, sociales, económicos, administrativos que influyen en el proyecto y cuáles son los impactos positivos y negativos que pueden incidir en el proyecto que estamos desarrollando, que también es una parte importante para reconocer la viabilidad del proyecto frente a esos aspectos. ¿Hay alguna otra Muchas pregunta? Gracias, profe. No, con gusto, Diego. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues hasta aquí quería compartirles esos dos aspectos de cómo es la financiación en Colombia a través de Finagro y de los bancos, y también un poco sobre entidades que pueden financiar proyectos en el exterior. Entonces, Profe, tenía una sí, inquietud sí, respecto con la actividad que se cierra el día de de mañana, mañana, ¿cierto? sí, Digamos, de acuerdo a la guía, solicita pues como una estructura de acuerdo a los indicadores financieros que marcó, que arrojó el proyecto, ¿cierto? sí, señor. Usted nos envió unos formatos,
No sé si esos formatos deben ir dentro del trabajo o son opcionales, no sé realmente. Son opcionales, ¿no? Preferible hacerlo en Word y trasladar los cuadritos de los costos. Ahí estamos hablando de una descripción del proyecto, estamos hablando de una inversión que es la que se hace al inicio de un capital de trabajo, lo mismo que de los costos de producción, los costos de operación. Luego viene los respectivos flujos de neto de operación y el flujo neto final del proyecto, a partir del cual se hallan los indicadores de viabilidad financiera como el BPN, como la TIR y la relación beneficio-costo. Entonces trata de presentar todo eso en un Word, van colocando los cuadritos y van haciendo el análisis de lo que requiere la formulación de su proyecto y por qué es viable económicamente. Puede no ser viable, si el proyecto no es viable no tiene nada que ver, les daría negativo el BPN, negativo la TIR o no concuerda con la tasa de oportunidad del banco, entonces no importa si no es viable, el hecho es aplicar las fórmulas en Excel o como sea y hacer el análisis de esos indicadores de viabilidad y con eso darían finalización a la tarea número 3, que es encontrar los costos y los indicadores de viabilidad del proyecto. Ah, listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces hasta aquí pues terminamos nuestra charla y a través del foro de la tarea número 4 ya está abierto el foro para que puedan ingresar. Les deseo muchos éxitos en esta tarea que van a enviar hoy, creo que hoy o mañana, y estamos trabajando en el foro número 4. Les agradezco a todos su atención y su activa participación en esta charla. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Profe, gracias. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.